Y entonces incendio por todo lado, angustia de las gentes, y Washington, su principal aliado, recibió la noticia con alarma y consternación. Amigos y hermanos oyentes, esta noticia me conmovió a mí también. Cuando traté de verificarla, buscándola en otros medios de comunicación en las redes sociales, la noticia trágica resultó ser cierta. No fue cierta. Gracias a Dios, fue una mentira. Una de esas que en inglés se llaman fake news, noticia falsa. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y la noticia fue conmovedora, impensable, y se dio a través de un medio de comunicación de las redes sociales. La noticia decía que Israel había sufrido el peor ataque militar en su historia cuando Irán lanzó una andanada de misiles balísticos que cayeron sobre su principal base aérea llamada Naveitin, ubicada en el desierto del Negev cerca de Beersheba. El sistema defensivo israelí, 5 sistemas se activaron y funcionaron bien, interceptando la mayoría de los misiles, pero la densidad de los misiles enviados por Irán fue tan grande que no todos fueron interceptados y unos cuantos lograron caer sobre la base, incendiando edificios y matando a 1,000 hombres, incluyendo soldados, fuerzas de defensa y pilotos de la Fuerza Aérea israelí. Centenares de heridos por todos lados, pánico, desesperación, gente corriendo de un lado para otro. También los misiles hicieron impactos en hangares donde se encontraban los estratégicos bombarderos y aviones de ataque F-35 de fabricación americana que Israel necesita para su guerra contra Irán. Todos fueron destruidos. Aviones que tienen un sistema de guerra electrónica capaces de operar a larga distancia atacando objetivos lejos sin ser detectados. Todo eso lo perdió Israel. Y entonces incendio por todo lado, angustia de las gentes, y Washington, su principal aliado, recibió la noticia con alarma y consternación. Amigos y hermanos oyentes, esta noticia me conmovió a mí también. Cuando traté de verificarla, buscándola en otros medios de comunicación en las redes sociales, la noticia trágica resultó ser cierta. No fue cierta. Gracias a Dios, fue una mentira. Una de esas que en inglés se llaman fake news, noticia falsa, una gran mentira, pero que nos puso a algunos cristianos que lo vimos en zozobra. Digo, ¿qué pasó Israel? Una derrota colosal por Irán. Pero sabemos, hermanos, de dónde proviene esa noticia. Sabemos perfectamente quién estuvo detrás. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44? Refiriéndose a los judíos que lo rechazaron como Mesías y que procuraban matarle. Ay, Cristo dijo: vosotros, de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando de suyo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí lo tiene usted. Detrás de esa mentira, de esa noticia falsa estaba Satanás, de quien Cristo se refirió en Juan 10:10 diciendo: el ladrón, es decir, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Subraye, destruir. Ahora, ¿por qué
El diablo procura destruir a Israel con noticias y acciones de los terroristas, noticias falsas y cosas que están pasando en la vida real. ¿Por qué quiere destruir a Israel? La respuesta es sencilla, porque aborrece esa nación y la quiere destruir, y ha intentado a lo largo de la historia hacerlo, y en estos últimos días lo está intentando hacer con Irán. Mire que hace 21 años, en el año 2005, en la Universidad de Teherán, el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad, en una conferencia sobre el sionismo, sugirió que Israel debía ser destruida y borrada del mapa. Hermanos y amigos, desde el 2005 hasta ahora, eso es lo que Irán ha intentado con el desarrollo de su programa nuclear, soñando con fabricar la primera bomba islámica capaz de borrar a Israel del mapa. Oh, mi alma te alaba, Padre Santo. Mire, esto es serio. Destruir a Israel porque la aborrece. ¿Y por qué aborrece el diablo a Israel, a la nación de Israel? Bueno, hermanos, pues sencillamente porque Israel le recuerda al enemigo de nuestras almas que Dios cumplió la promesa hecha a nuestros primeros padres, Adán y Eva, después que pecaron, Génesis 3:15. Ahí Dios simboliza a Israel como una mujer cuya simiente, es decir, Cristo, vendría y sería herido en el calcañar. Y eso se cumplió cuando Cristo en la cruz, ahí le horadaron las manos y los pies. Pero la profecía avanza más y dice, pero que esta, la simiente, Cristo, precioso, heriría la cabeza de la serpiente, el diablo, en la cabeza lo heriría para así destruir su poder sobre los seres humanos cautivos por él en el pecado, y todo sería, aleluya, posible por la sangre que él derramaría limpiando nuestros pecados, y esa sangre le quitaría al diablo el derecho legal de esclavizarnos. Tendría que soltarnos por el poder de la sangre que nos haría libres. Y desde entonces que Cristo murió y resucitó y han creído muchos en Él, han sido libertados del poder satánico por la fe en la sangre, en el nombre del Hijo de Dios. El diablo ya no tiene dominio de sus vidas y por eso está enojado. Y el diablo se acuerda de eso y aleluya, Israel se lo restriega en la cara cada día cuando ve cristianos, gente convertida. Israel le recuerda que en la cruz y por su resurrección fue vencido. Por eso Satanás odia a la nación de Israel y procura hacerle daño y destruirla. Mi alma te alaba, Padre Santo. Ahí donde usted está, hermano, si es libre por Cristo de las cadenas de opresión del diablo, verdaderamente libre, alábale. Levanta tus manos ahí, dile gloria a Dios, gracias Cristo porque me hiciste libre por la simiente de la mujer Israel. Cristo, precioso en mi vida. Aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios. Ahora, hermano, el enemigo es un diablo persistente, persistente. Por eso todavía sigue tratando de hacerle daño a Israel. Pero hay dos promesas en la palabra de Dios, en la escritura profética. Anótelas, hermano, memorícelas y aplíquelas cuando usted vea las noticias. Vea cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. La primera es Isaías capítulo 54, verso 17, donde dice la Biblia ahí, el Señor promete a Israel diciendo, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Oyó eso? Subráyelo, dice el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Alabado sea Jehová. Por eso, hermano y amigo, todo intento de destruir a Israel con un arma y arma atómica está condenado al fracaso. Oiga eso bien. Por eso fue exitoso el ataque de los Estados Unidos a Irán en la guerra de 12 días del año pasado, el año 25, en el mes de junio. Israel contó con el apoyo de Estados Unidos, quien envió sus bombarderos B-2 cargados de bombas de 30,000 libras de peso que, hermanos, fueron arrojadas en la cima de las montañas de Fordo e Isfahán, donde Irán tenía en esas montañas abajo bunkers bien cerrados con concreto, facilidades nucleares, y esas bombas explotaron volando todo eso en pedazos, hermano mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa fue una tremenda acción de parte de Norteamérica.
¿Y ahora qué sucedió en el 2026, en el año actual? Marzo 28, los Estados Unidos y con Israel llevaron a cabo otro ataque contra otras instalaciones nucleares que sobraban por ahí, porque informes de inteligencia decían que Irán estaba a 2 a 3 semanas de poder fabricar la bomba. Así es que había que actuar rápido y dejar caer una nueva andanada de misiles, hermano, para destruir esas instalaciones, para que se cumpliera la palabra, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Alabado sea Jehová. Aplaudimos, oh Dios bendito, que usaste a Estados Unidos para cumplir tu palabra profética. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradecido, dio una declaración pública en la que dijo: Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. Felicitaciones, presidente Trump. Usted, al tomar la valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el inmenso poderío militar de Estados Unidos, va a hacer un giro dramático y cambiar la historia. La historia recordará que el presidente Trump actuó para privar al régimen más peligroso del mundo del arma más peligrosa. El primer ministro Benjamín Netanyahu, gloria al Señor. Hermano, Dios es soberano. Él usa a quien Él quiere. Aleluya. Y usó a Norteamérica para cumplir Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¡Aleluya! Esa es una primera promesa de la palabra profética que se ha cumplido en nuestros días. Pero hay otro versículo, hermanos, que explica por qué es imposible que Israel como nación sea destruida. Anótelo, importantísimo en su Biblia. Jeremías 31, versos 36 al 37. Aquí Dios explica por qué es imposible usando un paralelismo comparativo. Oiga bien lo que dice el Señor aquí, Jeremías 31, 36. Así ha dicho Jehová, el que da el sol para la luz de día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de noche, el que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, es decir, las leyes físicas y matemáticas que gobiernan el movimiento de los astros, dice Dios, si faltaren estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué está diciendo Dios aquí, mis hermanos? Lo sencillo, dice, la nación de Israel dejaría de existir solo si yo perdiera el control de las estrellas, de la luna, del sol y del mar. Pero como eso no va a suceder, yo tendré el control siempre de mi universo. Así Israel va a permanecer como permanecen los astros en el cielo por mi poder. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Dios cumple su palabra y el que controla el universo ha determinado que Israel estará ahí. Por eso es una nación indestructible. Gloria sea su nombre. Alábale otra vez, hermano, ahí donde está. Bendito sea el Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Ahora, a pesar de estas cosas escritas en la palabra, el enemigo va a tratar de seguir intentando destruirla. Pero tranquilo, hermano. La palabra de Dios es contundente. Dios ahí tiene un plan y un propósito, a pesar de que el enemigo insista. Ahora, ¿sabe por qué insiste el enemigo en destruir a Israel, hermano? Hermana, sencillamente porque está desesperado. Desesperado está Satanás. ¿Y por qué? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 lo dice clarito. Dice ahí el Señor, relatando lo que sucede, lo que está pasando en el mundo espiritual, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de vosotros moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Oyó eso? Sabiendo, subraye, que tiene poco tiempo. El diablo sabe
Oiga, que le queda poco tiempo. Mire, el tiempo que vivimos, él conoce las escrituras, pero claro, las tuerce. Pero él sabe lo que Cristo dijo en Mateo 24:32 de la higuera. Aprende la parábola de la higuera. Israel es señal de la higuera. Israel es simbolizada como una higuera que se secó cuando rechazó al Mesías hace 2000 años y se murió políticamente hablando y fueron dispersos por todo el mundo cuando se destruyó Jerusalén en el año 70. Pero Cristo predice que en el tiempo final la higuera brotaría y sería nación otra vez, una nación, bendito sea el Señor, que ahora dentro de 2 años, hermano, va a cumplir 80 años desde que se fundó el Estado de Israel. El Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 y en lo más robustos 80. O sea, una generación bíblica tenía como mínimo 70 años y como máximo 80 años. Dentro de 2 años serán 80 años de la existencia del Estado de Israel. Y Cristo dijo, Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, esta generación final que dio el brote de la higuera. Por eso, hermano, nos queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada de un momento a otro. Él lo sabe. Aleluya. Y tú lo debes saber más todavía, hermano, porque eres redimido por la sangre de Cristo. Y el diablo sabe que después del rapto, después que los muertos en Cristo resuciten primero y la iglesia sea levantada a las nubes de gloria para encontrarse con el Cristo de la gloria, el diablo sabe que van a seguir 7 años de tribulación predichos por Daniel, 3,5 años de los cuales su anticristo va a reinar sobre este mundo. Pero después ese corto reinado se acaba y el diablo sabe lo que está escrito para cumplirse después de la tribulación. Apocalipsis 20, un ángel del cielo va a descender con una gran cadena en la mano y lo va a encadenar y a todos sus demonios y los va a arrojar al abismo caliente que está en el centro de la tierra y los va a encerrar ahí por 1000 años. El diablo sabe eso y que le queda poco tiempo por tanto. Hermano, pero lo maravilloso de todo esto es que cuando se cumpla eso, Apocalipsis 21 al 3, y Satanás y su demonio estén confinados al abismo maloliente y caliente por 1000 años, allá abajo. Acá arriba estará Cristo ocupando el trono de David como legítimo heredero, sentándose en un nuevo templo que se va a levantar ahí en Jerusalén para convertirse, hermano, en el Rey de Reyes que es, pero estableciendo su reino visible, él sentado en ese trono para gobernar las naciones, como este mundo no ha conocido un gobierno perfecto que viene, y entonces cuando Cristo esté establecido allí, aleluya, establecerá el reino de Dios prometido sobre esta tierra. Por eso, hermanos, debemos orar la oración que el Señor nos enseñó. Cuando queráis orar, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino ahora, hermano. Cuando dobles rodillas, dígale al Señor: venga tu reino. Oiga, porque cuando Cristo esté reinando, sentado sobre su trono en Jerusalén, sobre toda la tierra, Cristo pondrá fin a las guerras. Por fin habrá paz y concordia entre todas las naciones. Cristo pondrá fin al hambre. Cristo pondrá fin a la pobreza. Cristo pondrá fin a las enfermedades. No habrá gente enferma muriéndose de cáncer en los hospitales. Es más, ni siquiera va a haber hospitales, porque Cristo va a eliminar todas las enfermedades. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador, y traerá sanidad y curación a todas las naciones. Salud para todos, de verdad. Bendito sea Jehová. Cristo pondrá fin a la corrupción en los gobiernos. No habrá gobiernos corruptos. El único gobierno que habrá será el de Cristo, y los ministros de Estado seremos los creyentes. Aleluya. Tú y yo, que regiremos con Cristo en la tierra con vara de hierro. Será un gobierno perfecto, sin injusticias sociales, sin crímenes en las ciudades. Un gobierno, aleluya, glorioso, bendito y precioso. Por eso, cuando ores, di: Padre nuestro que estás en los cielos. Este mundo está lleno de muchos problemas. Ven ya, Jesús, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Gloria sea tu nombre, oh Cordero. Bendito sea Jesús. Oh, esa es la dimensión futura del reino.
gloriosa cuando Jesucristo esté reinando desde Jerusalén. Pero hay otra dimensión de ese reino. Son dos dimensiones, una a futuro, universal, global, pero la otra es a título presente, personal e individual. Y a eso se refirió Jesús, la dimensión personal e individual de su reino, cuando vino la primera vez. Marcos 1:15 les dice ahí que Cristo comenzó a predicar en Galilea, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, subrayo, se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo? De manera individual, para una oferta personal. A eso también se refirió el Señor en Lucas 17:20 cuando dijo: el reino de Dios ya está entre vosotros. Ya está entre vosotros. ¿Por qué? Porque entre ellos, en ese tiempo, cuando vino la primera vez, estaba el rey de ese reino, es decir, Jesucristo, el rey de ese reino, y vino a ofrecerlo de manera personal e individual. Mire, se lo ofreció primero a 12 hombres. Uno lo rechazó, lo traicionó y se ahorcó, Judas. Los otros 11 lo aceptaron y llegaron a ser apóstoles del Cordero. Él ofreció ese reino a otros más también de manera individual. Se lo ofreció a Bartolomé, se lo ofreció a Pedro, se lo ofreció a Natanael, se lo ofreció a Andrés, se lo ofreció a Felipe, se lo ofreció a María la Magdalena, se lo ofreció a la mujer samaritana, a Zaqueo, etc. Y Cristo, cuando resucita, se aparece a 500 hermanos a la vez que ya habían aceptado ese reino en sus corazones. Así es como se comenzó a multiplicar el reino de Dios presente, pero en los corazones. Después que Pedro predica en Pentecostés, el reino de Dios llega a 3,000 corazones que aceptan el mensaje de Cristo el Mesías. Después 5,000 se añaden, y a lo largo de la historia se han añadido millones hasta nuestros días, para poder decir ahora mismo, hermano mío y hermana mía, que el reino de Dios está ya entre nosotros. El reino de Dios se establece en la tierra en el sentido individual cada vez que una persona abre su corazón al escuchar el mensaje del Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador personal y Señor. Oiga, ¿y qué sucede cuando una persona le abre su corazón a Cristo? Bueno, en el trono de su corazón que estaba el ego que el diablo manipulaba para incitar al pecado. El ego se baja del corazón, ese egoísmo. El ego se baja del trono. Satanás se tiene que echar a un lado y Cristo se sienta en el corazón de la persona, aleluya, para traer el dominio, para traer el reino de Dios a su vida y a través del Espíritu Santo y la palabra gobernar su vida, y para hacer de esa persona un hombre de bien, una mujer de bien, que tanta falta hace en esta sociedad donde hay tanta maldad. Bendito sea Jehová. Por eso nuestra oración en una segunda dimensión personal e individual debe ser: Señor, venga tu reino a mi país, venga tu reino, Jesús, venga tu reino. Y tu hermano habla la palabra para que el reino llegue a los corazones de tus seres queridos que aún no son salvos. Cierro preguntando, amigo, ¿ya vino el reino de Dios a tu corazón? ¿Ya vino Jesús a tu vida para traer el reino de Dios? ¿Cómo está tu vida ahora? Tu mente dominada por malos pensamientos, hablas malas palabras, las acciones que haces no son buenas, andas en pecado, en inmoralidad, vida inmoral, desobedeciendo a Dios, haciendo lo que te da la gana. Cuidado, si no, lamentablemente vas a terminar como millones en el infierno, donde estarán todos aquellos que se han olvidado de Dios, ignoran a Dios, desobedecen su palabra y son rebeldes y tienen en poco el amor y la misericordia de Dios. Pero tú ahora puedes recibir ese reino en tu corazón. Si ahí donde estás haces una sencilla oración, estás a tiempo todavía. Dios te ha dado otro día, otra oportunidad. Tú no sabes si mañana la tendrás. Ahí donde estás, di: Señor, he escuchado tu palabra y entiendo que necesito que tu reino, oh Cristo, venga a mi vida y a mi corazón. Por eso me arrepiento de mis pecados. Jesús, creyendo que en la cruz ocupaste mi lugar de pecador, llevando mis pecados y el castigo terrible que yo merecía, lo sufriste tú para librarme de una eternidad de castigo eterno. Gracias, Cristo. Por eso rindo mi vida, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal y Señor y Rey
y amo y dueño de mi vida. Guárdame, ayúdame, Jesús, a serte fiel y a seguirte cada día. Amén y amén. Amigo, confiamos, usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2502 con el mensaje titulado La guerra, Estados Unidos, Irán e Israel. Venga tu reino. Si esta palabra tocó su corazón y le impactó y desea escucharla otra vez, sencillamente escriba a nuestro WhatsApp, hermano, y con mucho gusto se le enviaremos de vuelta a su WhatsApp. Ponga primero el signo más, seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. También puedes escuchar el programa de hoy, hermano, en las plataformas de las redes sociales, en Facebook, en Spotify, en nuestra página web y también en YouTube. Búscanos en YouTube, nuestro canal en YouTube. Suscríbete, dale like al programa de hoy y compártelo con otros. Ahí está bien ilustrado todo lo que se habló hoy en videos. Hermano, recuerda que este es un ministerio de fe. Dependemos totalmente de Dios y de su apoyo económico para poder continuar y seguir adelante. Si Dios toca tu corazón, envía una ofrenda urgente hoy mismo a la siguiente cuenta. Lápiz y papel, por favor, anota: 04 1801 00 27 96-8. Repito, 04 1801 00 27 96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Si vives en Panamá y quieres ofrendar por Yapi o fuera del país, entra a nuestra página en la web, en www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí se le dará las instrucciones de cómo ofrendar si vive fuera de Panamá. Y al escribirnos o llamarnos, recuerda el título del mensaje en el día de hoy: La guerra, Estados Unidos, Irán e Israel, venga a tu reino. Si tienes inquietudes o peticiones de oración, contáctanos de una vez, con mucho gusto te atenderemos. Marca el 372-6697, recuerda, 372-6697. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.